El proyecto ingresará al PIB con un nombre que será invariable a lo largo del ciclo de vida mientras no se produzcan variaciones en su naturaleza o alcance. El nombre del proyecto se podrá modificar solo una vez posterior a su registro en el PIB y durante la fase de preinversión, para lo cual, la institución responsable debe informar al ministro rector y a Mideplan, por medio de un oficio donde se indique el cambio que se desea realizar en el proyecto y los estudios de preinversión actualizados. Si la modificación del nombre del proyecto es producto de una modificación en el alcance del proyecto, se deberá presentar el aval técnico, aval sectorial y los estudios de preinversión actualizados. La modificación del nombre se debe solicitar mediante oficio del ministro o jerarca institucional a Mideplan, debido a que solo el funcionario con el rol evaluador de Mideplan podrá aplicar dicho cambio en el PIB. El oficio y los documentos de justificación y actualización deben ingresarse al módulo del PIB y cumplir con el formato para el nombre de los archivos digitales de los proyectos, señalado en el anexo 2. Para asignar el nombre del proyecto se utilizará el procedimiento propuesto en el anexo 4. La institución debe tomar en consideración al menos los criterios relacionados con el objeto, proceso, marco legal y normativo. Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos número 8131. Ley General de Contratación Pública número 7494. Reglamento a la Ley General de Contratación Pública número 8468. Normas técnicas de inversión pública, específicamente el anexo 4 sobre la estructura de asignación del nombre del proyecto. Directrices para la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública del Mideplan. Cualquier otra normativa o directriz relacionada con la gestión de proyectos de inversión pública en Costa Rica. Aspectos generales del proyecto. Descripción del proyecto, ¿en qué consiste el proyecto? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué necesidades busca satisfacer? Ubicación geográfica, ¿dónde se ejecutará el proyecto? Población beneficiaria. ¿Quiénes serán los beneficiarios del proyecto? Institución responsable. ¿Cuál es la institución responsable de la ejecución del proyecto? Costo del proyecto. ¿Cuál es el costo total del proyecto? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Plazo de ejecución. ¿Cuánto tiempo durará la ejecución del proyecto? Asignación del nombre del proyecto. Estructura del nombre del proyecto. Según el anexo 4 de las normas técnicas de inversión pública, el nombre del proyecto debe tener la siguiente estructura. Código del sector, según la clasificación sectorial del presupuesto nacional. Código de la institución, según el código asignado por la Contraloría General de la República. Descripción del proyecto, debe ser clara, breve y precisa, e incluir el proceso, objeto, institución responsable y localización geográfica. Año de inicio, el año en que se inicia la ejecución del proyecto. Otros aspectos a investigar. Análisis de viabilidad. ¿Es viable el proyecto desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental? Estudio de impacto ambiental. ¿El proyecto tiene algún impacto ambiental? ¿Qué medidas se tomarán para mitigarlo? Plan de gestión del proyecto. ¿Cómo se gestionará el proyecto? ¿Cuáles son los recursos humanos, materiales y financieros necesarios? Matriz de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos asociados al proyecto? ¿Cómo se mitigarán? Indicadores de evaluación. ¿Cómo se evaluará el éxito del proyecto? Paso 1. Comprensión de los criterios. Revisión de directrices. Comprender y revisar las características definidas en las normas técnicas que el nombre del proyecto debe cumplir, claridad, concisión, concreción, relación y representatividad con la naturaleza y características del proyecto. Además, debe identificar inequívocamente el proyecto y mantenerse a lo largo de su vida. Paso 2. Identificación de componentes del nombre. Proceso, que se va a hacer identificar la acción principal que caracteriza la naturaleza de la inversión, ejemplo, construcción, mantenimiento, ampliación. Objeto, sobre que definir claramente la materia o motivo del proceso. Esto se refiere a lo que el proyecto busca impactar o mejorar. Localización geográfica, donde determinar la ubicación específica del proyecto, ya sea a nivel distrital o de la comunidad. Paso 3. Elaboración del nombre del proyecto. Seleccionar el proceso, escoger la acción principal que corresponde al objetivo del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto es sobre la construcción de una escuela, el proceso sería construcción.
Establecer el objeto, definir el objeto del proyecto de manera precisa. Siguiendo el ejemplo anterior, el objeto podría ser escuela primaria. Determinar la localización geográfica, especificar el lugar donde se ejecutará el proyecto. Continuando con el ejemplo, se indicaría el distrito o comunidad específica donde. Paso 4. Revisión y ajuste del nombre. Revisión interna, verificar internamente que el nombre cumpla con los criterios de claridad, concisión y que represente adecuadamente el proyecto. Ajustes, realizar los ajustes necesarios basados en la retroalimentación interna y la alineación con los objetivos del proyecto. Paso 5. Validación y registro. Validación del nombre con stakeholders, presentar el nombre propuesto a los stakeholders clave para su validación. Registro del nombre, una vez validado y aprobado. Registrar oficialmente el nombre del proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, BIP, y en toda la documentación. Consideraciones adicionales. Flexibilidad para ajustes, mantener la disposición a realizar ajustes en el nombre en caso de que haya cambios significativos en la naturaleza o alcance del proyecto. Documentación y comunicación, documentar el proceso de asignación del nombre y comunicar claramente el nombre a todos los involucrados en el proyecto. Este plan garantizará que el nombre asignado al proyecto de inversión pública sea representativo, claro y coherente con los objetivos y la localización del proyecto, siguiendo las directrices establecidas en el anexo 4 de las normas técnicas de inversión, como evaluador de cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo 4 sobre la estructura de asignación del nombre del proyecto de las normas técnicas de inversión pública. Formular las siguientes 10 preguntas al equipo que presenta una propuesta de nombre para un proyecto de inversión pública. 1. Claridad y concreción. ¿Cómo garantiza el nombre propuesto la claridad y concreción en relación con la naturaleza y características del proyecto? 2. Representatividad. ¿De qué manera el nombre propuesto representa fielmente los objetivos y actividades principales del proyecto? 3. Consistencia a largo plazo. El nombre elegido es adecuado para mantenerse durante toda la vida del proyecto, incluso si hay cambios menores en el alcance o las actividades. 4. Identificación del proceso. ¿Qué proceso, acción principal del proyecto, se ha identificado y cómo se refleja en el nombre propuesto? 5. Definición del objeto. ¿Cuál es el objeto específico del proyecto y cómo se incorpora en el nombre propuesto? 6. Localización geográfica. ¿El nombre incluye una referencia clara a la localización geográfica específica del proyecto? 7. Única identificación. ¿Cómo asegura el nombre propuesto la identificación inequívoca y única del proyecto, evitando confusiones con otros proyectos similares o existentes? 8. Evaluación de alternativas de nombres. ¿Se consideraron otras alternativas para el nombre del proyecto? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los criterios para seleccionar la opción final? 9. Proceso de revisión interna. ¿Qué procesos de revisión interna se han llevado a cabo para validar que el nombre cumple con los criterios establecidos en el anexo 4? 10. Retroalimentación de stakeholders. ¿Se ha obtenido retroalimentación de los stakeholders relevantes sobre el nombre propuesto y, de ser así, cómo se ha incorporado esta retroalimentación? Estas preguntas están diseñadas para asegurar que el nombre del proyecto cumpla con los criterios de claridad, concreción, representatividad y consistencia a lo largo de la vida del proyecto, tal como se establece en el anexo 4 de las normas técnicas de inversión. Textos. Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Este documento proporciona información detallada sobre las especificaciones técnicas y procedimientos en el contexto de proyectos de inversión pública. Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Esta guía ofrece una visión general de cómo identificar, formular y evaluar proyectos de inversión pública, incluyendo aspectos de la estructura de asignación de nombres. Marco conceptual del Sistema Nacional de Inversión Pública, SEGEPLAN. Este recurso detalla la normativa para asignar nombres a los proyectos de inversión, incluyendo los objetivos de la estandarización de nombres y tipos de proyectos de inversión. Metodología para el análisis de riesgos con enfoque multiamenaza y criterios probabilísticos en los proyectos de inversión pública, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
Este texto aborda la metodología para el análisis de riesgos en proyectos de inversión pública, lo cual puede ser relevante en la estructura de asignación de nombres de los proyectos. Lineamiento metodológico para la definición y gestión del portafolio de inversión pública de las entidades del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ministerio de Planificación Nacional, videos. Para recomendaciones de videos relacionados con este tema, se sugiere buscar en YouTube con términos clave como estructura de asignación del nombre del proyecto, normas técnicas de inversión pública, y gestión de proyectos de inversión pública. Estos términos deberían ayudar a encontrar recursos relevantes y educativos. Para desarrollar ejemplos del uso correcto del anexo 4 sobre la estructura de asignación del nombre del proyecto de las normas técnicas de inversión pública, considerando que la institución responsable es el Ministerio de Salud de Costa Rica, se pueden crear nombres de proyectos ficticios basados en las pautas del anexo. Proyecto de construcción de un hospital regional en Guanacaste. Objeto del proyecto, construcción. Localización, Guanacaste, Costa Rica. Nombre del proyecto, construcción de infraestructura hospitalaria regional, Guanacaste, Costa Rica.